¿Qué tal, amigos radioescuchas y televidentes de Radio y TV UNAM? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias. Quiero invitarte a que veas y escuches 4 programas que se grabaron durante el 5º Congreso Iberoamericano de Defensorías de las Audiencias, organizado por la OID, la Organización Iberoamericana de Defensores de las Audiencias, en el marco de TV Morfosis, realizado en Guadalajara durante el mes de noviembre del 2018. En estos programas se dialoga sobre las características, retos y experiencias de los defensores de las audiencias en varios países de Latinoamérica. El primero de estos programas, con el tema Diversidad, Pluralismo y Libertad de Expresión en Medios Tradicionales y Plataformas Digitales, es moderado por Rosalía Orozco, presidenta de AMEDI Jalisco y directora del Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara. Y cuenta con la participación de María Lizárraga, titular de Contenidos y Medios Audiovisuales del IFT México, con Lilia Plazas, defensora del televidente del Canal Capital de Colombia, y Josefina Hernández, defensora del lector de La Independiente de Hidalgo. Espero que los disfrutes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión del 5º Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias que organiza la Organización Interamericana de Defensorías y Defensores de las Audiencias. A nombre de Gabriel Sosa Plata, presidente de esta organización, les doy la bienvenida a este congreso que se organiza en el marco de TV Morfosis. Muy bienvenidos. Tenemos esta primera mesa de debate, de charla, de plática, con un tema muy interesante, que es audiencias en transformación, sus derechos ante la convergencia tecnológica y la mediamorfosis. ¿Cuáles serán estos desafíos que tienen las audiencias frente a la convergencia tecnológica? Para hablar de ello, me voy a permitir presentar a nuestras invitadas. Tenemos a María Lizárraga Iriarte, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. Muchas gracias, María, por estar con nosotros. Gracias, Rosalía. También nos acompaña hoy Lilia Plazas, defensora del televidente de Canal Capital de Colombia. Bienvenida, gracias. Lilia. Y también en este panel nos acompaña Josefina Hernández, defensora del lector de El Independiente de Hidalgo. Bienvenida, Muy buen Josefina. día, gracias. Muy bien, pues para dar inicio con este panel quisiera dar una especie como de introducción. Obviamente, los medios históricamente han tenido la enorme responsabilidad de formar una opinión pública robusta, que sea crítica, que sea atenta a lo que sucede en nuestro entorno sobre los asuntos de interés público. De ahí la importancia de que todos los medios, tanto los que son tradicionales como ahora los medios nativos digitales, garanticen la libertad de expresión y ofrezcan en sus contenidos una agenda de temas diversos que den cabida a la pluralidad de voces, a la discusión de temas alternativos que pueden ser de interés público para todos nosotros. En este contexto, obviamente el surgimiento de nuevas plataformas digitales representa enormes retos y desafíos en materia de libertad de expresión, de derecho a la información y sobre todo de derechos de las audiencias, que es el tema de este Congreso Latinoamericano. De eso precisamente vamos a platicar con nuestras invitadas. Y para abrir el debate quisiera empezar contigo, Lilia, y que nos dijeras qué piensas respecto a si con las nuevas plataformas digitales crees que están cambiando la forma de ver y de analizarse a las audiencias. Bueno, buenas tardes, Rosalía, a todo este grupo. Indiscutiblemente con el cambio y la digitalización han cambiado una cantidad de cosas. Pero la tarea del periodista sigue siendo la misma, es mantener la verdad, la información real, dirigir a las audiencias hacia lo correcto y en términos generales darle contenidos, mostrarle informaciones de la forma que debe ser. La digitalización
ha cambiado en que los medios de comunicación tradicionales pues se ven en estos momentos en otras plataformas. Se ven en los teléfonos celulares e inteligentes, en las tablets. Ha cambiado un poco la manera de verlos en los televisores normales o en la cajita mágica, como le decimos nosotros en Colombia, a esa televisión. Y lo que sí debe ser es que la información debe ser la real, la veraz, la objetiva y la que le sirva a la comunidad para ayudarla a tomar determinaciones y a seguir una serie de normas que están dentro de la cotidianidad y que deben ser las reales. ¿Tú qué piensas, María? Sí, mira, yo te puedo comentar, en el instituto hacemos una serie de estudios cada año, una encuesta en específico sobre el consumo de contenidos por parte de las audiencias, y lo que hemos ido notando a lo largo de los años es que sí está migrando la audiencia del consumo de los medios tradicionales a estas nuevas plataformas, es decir, sí hay una migración natural, cada vez se consumen menos los contenidos a través de la radio y de la televisión tradicional para ir a buscarlos más en las plataformas digitales, ya sean por medio de las OTTs o en temas informativos, por medio de portales de noticias, ¿no? Es un hecho que hacia allá está yendo la sociedad, y es un consumo que además se puede ver diferenciado por edades, ¿sí? No podemos hablar igual del consumo que tiene un adulto, 45 más, a lo que están teniendo, por ejemplo, los millennials, o todavía más allá, la generación X que sigue, ¿no? La Z, perdón, que es la que sigue. Entonces, de acuerdo a lo que ellos están consumiendo efectivamente en estas plataformas, es que encuentran también diferentes ofertas. Y qué es lo que buscan también en estas plataformas es como lo más interesante. No necesariamente siempre están buscando noticias, pueden ser que tengan las noticias, pero no es necesariamente lo que ellos buscan, y normalmente cuentan con alguna fijación sobre algún tipo de plataforma sobre la cual ellos forman toda su opinión, es decir, normalmente no están buscando otros lugares en donde corroborar lo que estaban viendo. Sin embargo, el adulto, un adulto 45 más, sí busca esos dos lugares, sigue consumiendo el contenido en las plataformas tradicionales y además busca este tipo de contenidos en las plataformas digitales o en estas otras ventanas. También el consumo varía mucho de acuerdo a los niveles socioeconómicos y el acceso que pueda tener la persona, no nada más a los dispositivos, sino también a la posibilidad de contar con un servicio de banda ancha fija o móvil que sea adecuado para el consumo de determinados contenidos. A lo mejor una nota no necesitas mucho para acceder a un portal de noticias tampoco, pero para hacer un consumo mucho más detallado de un contenido audiovisual, a lo mejor en una plataforma OTT de estas que tanto conocemos de series, pues iban a necesitar un mejor servicio y contar a lo mejor con un proveedor que le va a costar un poco más de dinero. Entonces, sí vemos que los medios tradicionales se están yendo a las plataformas digitales, también vemos que el consumo natural de la audiencia se está yendo hacia estas plataformas, pero también no hay un abandono total, ¿sí? Hay que decirlo, no hay un abandono total de los medios tradicionales, todavía las audiencias buscan determinados contenidos que muchas veces luego son replicados precisamente en las plataformas digitales. Notamos, Rosalía, por ejemplo, que los jóvenes, especialmente o particularmente en el caso de Colombia, ven mucho los contenidos en televisión de deportes. Y vuelve a resurgir algo en la televisión que desde su creación ha sido permanente, y es la creatividad, pero en este caso es con resurgimiento la forma de hacer productos o contenidos especiales para determinadas audiencias. Los jóvenes consumen mucho lo que es deportes en términos generales, no solamente el fútbol. Y que decir, pues eso lo conocemos todos, que un mundial, por ejemplo, concita no solamente a este tipo de jóvenes, sino a todo el mundo alrededor de un solo deporte. Pero en la actualidad en Colombia, por ejemplo, la televisión se está utilizando mucho en los jóvenes para ver deportes. Y ahí encontramos en relación a eso, por ejemplo, el uso multiplataforma, multipantalla, ¿no? A lo que están recurriendo muchas veces los medios tradicionales es precisamente, ya sé que te tengo en mi pantalla o sé que estás en la tableta, cómo te llevo de un sitio al otro. Entonces buscan mecanismos para poderte llevar del contenido que estás consumiendo en la pantalla a otro tipo de contenido relacionado obviamente con el anterior, a lo mejor por medio de una plataforma o viceversa.
viceversa, de tal suerte que participar en algún servicio por medio de tu plataforma conlleve obligatoriamente el consumo de otro contenido por medio de un medio tradicional, y eso se ve mucho, sobre todo en los deportes. Claro. ¿Y consideran que al acceder a una mayor diversidad de contenidos que se ofrecen en múltiples plataformas, realmente garantiza la pluralidad de voces, la pluralidad de contenidos, o se estarán reproduciendo en las plataformas digitales algunas inercias, vicios como concentración de temas? La agenda informativa de repente en los medios tradicionales no es muy diversa, es muy homogénea. En las plataformas digitales, ¿ustedes creen que como audiencias, como usuarios de Internet ya en este tipo de plataformas, se está diversificando realmente la pluralidad de voces? Que eso es algo muy importante para la construcción de audiencias activas. Josefina, ¿tú qué piensas? Rosalía, yo aquí difiero un poco de las colegas, porque me parece que traemos una cultura ya de recepción de medios. Y hemos sido muy pasivos, somos pasivos los medios tradicionales, a eso nos han acostumbrado. Y hoy, ante la diversidad y la accesibilidad con estas nuevas plataformas, sí va teniendo incidencia, pero no es radical. Por supuesto, la inmediatez, la posibilidad de a veces divulgar muchas cosas e informarse, no necesariamente acaba abatiendo toda una cultura que tenemos como audiencia. De hecho, siempre hemos sido audiencias, y hoy estos derechos que parecieran inherentes a la comunicación son nuevos. Tan es así que, revisando un poco cuál es la experiencia de cada defensoría, nos daríamos cuenta que quienes menos a veces apelan e interpelan sus derechos son los jóvenes, y son grandes usuarios de plataformas, y solamente algunos temas que les interesan y les mueven, entonces sí lo viralizan, pero a veces es como llamarada de petate, por decirlo coloquialmente. No hay trascendencia exactamente pues por toda esta cultura. Entonces yo creo que vivimos en un imaginario de que esta nueva cultura digital nos está haciendo o nos está permitiendo ser más libres o más dueños de lo que queremos. No, basta revisar unos y otros medios y veremos que los contenidos siguen siendo insuficientes de acuerdo a lo que necesitamos. Porque a veces la mayoría, y aquí hablamos de las mayorías, quizá no los estudiantes universitarios, y aún ellos no conocen sus derechos. Entonces yo creo que a través de las defensorías y de toda esta discusión y disertación, lo que se está planteando y se está haciendo es alfabetizar mediáticamente y decir, mira, tienes todos estos derechos, tendríamos todas estas prerrogativas, pero si revisamos lo que hay aún en redes sociales tan populares como Facebook, veríamos que se reproducen una serie de fallas informativas y formativas. Bueno, pero yo creería también que en este caso las audiencias son importantes dependiendo de la cantidad de audiencia. Es que eso sigue marcando. Yo lo digo por el canal en donde trabajo como defensora del televidente, que es Canal Capital, un canal público de Bogotá. Es un medio regional, abarca toda la zona centro y está más o menos con una capacidad de que lo vean unos 9 millones de personas, de habitantes. Pero al ver la programación, la gente, por ejemplo, pide la información de su entorno. Nosotros hacemos noticiero de Bogotá. Es decir, poco hablamos de las otras regiones, es muy regionalizado, que se está dando en el mundo, que por ejemplo a la gente le interesa ver la información, así sea digitalmente, de ver cómo están las vías, los trancones, nosotros llamamos cuando el tráfico va muy lento, cómo está la ciudad en temperatura, si está lloviendo en algún lado. En Bogotá sucede que llueve al norte y de pronto en el sur no está lloviendo, pero eso crea un caos inmediato en el tráfico. Todo ese tipo de cosas la gente lo pide. Pide esa información como base de su canal regional, o sea, de Bogotá, de lo que está sucediendo en la ciudad. Si hay alguna situación de delincuencia, todo ese tipo de cosas. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, esa información es la que pide mayoritariamente la audiencia y es la que se da. Pero bueno, estarías hablando de forma y no de fondo. El fondo es cómo son tratados esos temas y por ejemplo, aquí
apelo a un ejemplo y algo que me preocupa, que son los derechos de las audiencias femeninas o de las mujeres. A eso me refiero, no a la forma, a lo mejor en la forma sí podríamos decir, bueno, pues sí ha cambiado, pero en el fondo no. Seguimos reproduciendo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cosificando y recosificando a las mujeres bajo discursos modernos, por ejemplo, como el empoderamiento femenino. O sea, el fondo es, me parece que el punto clave de los derechos de las audiencias y de este imaginario que tienen los jóvenes de que hoy pueden hacer todo. A lo mejor no. Incluso en el caso en México está sucediendo algo muy grave en el caso particular de las jóvenes, tanto como foco de violencia feminicida, como de desapariciones y demás. Y si tú vieses los titulares, refrenda muchas cosas. ¿Dónde están los derechos de las audiencias para que me traten de manera profunda, integral, respetuosa? Y no a través de una palabra acaben minimizando el problema. A eso me refería bueno, más. Nosotros tenemos especial cuidado. Lo que pasa es que en Colombia sí hay una diferencia total entre canales públicos y canales privados. No significa que el canal privado haga lo que quiera, pero sí el canal público tiene una serie de pautas que tiene que cumplir. Una de esas es respetar esos derechos y llevar toda la información pertinente a ese tipo o ese núcleo de personas. Es obligación, por ley, el canal estatal o el canal público tiene que cumplir con la educación, con el entretenimiento y con la cultura. Pero especialmente cuando hablamos de cultura tenemos que defender los derechos de las audiencias, de las negritudes, del homosexualismo, en fin, de todo lo que signifique personas que están en la Constitución y que se tienen que defender. Por ejemplo, en ese caso, las del derecho de las mujeres. Que es el caso en México. Lo que te decía, por ejemplo, tenemos también el vínculo de redes sociales que son tan importantes en los medios de comunicación en la actualidad como un apéndice. No son lo primero, pero sí es el apéndice de los informativos o de los programas que están comunicando qué quieren ver en esos momentos. Por ejemplo, si les faltó una información o quieren que se les amplíe algo, se miran las redes sociales para tenerlos en cuenta, pero no son, como en otros medios, lo fundamental. Acaban de decirnos esto en Twitter y entonces vamos a contestar ya. No, son un agregado que tenemos como parte de esa información y el esquema normal de un noticiero en donde estamos contando a la audiencia lo que ellos con anterioridad nos han pedido. Es una información sobre la capital. Sí, yo creo que es importante separarlo. Sí. Estábamos hablando en un principio, ¿cuál es la oferta? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando y cuál es el consumo que existe hoy en día? Ahora, tu segunda pregunta es, bueno, ¿estas nuevas plataformas están abonando a esta pluralidad y a esta diversidad? Y creo que ahí nos podemos meter más de fondo a ver efectivamente esta parte de los derechos de las audiencias. Pero el primer punto es, ok, hay una oferta y hay un consumo, eso es real, ahí no hay discusión. Y hay un consumo mucho mayor en toda la juventud. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Esto está aportando, no está aportando? Digo, hay una realidad. Estas nuevas plataformas, el hecho de que tú desde tu propio teléfono incluso puedas tener un blog, puedas tener tu canal de YouTube, puedas crear lo que tú quieras y puedas tener esa voz, lo puedas expresar y todo el mundo lo pueda escuchar, o lo puedas escribir y todo el mundo lo pueda leer, eso es una realidad, ¿no? Existe esa posibilidad que antes no existía en los medios tradicionales. En los medios tradicionales éramos meros receptores, ¿no? Eran lo que me daban, era lo que yo consumía. Había la radio, bueno, la radio que siempre ha tenido una mayor interacción por medio de las llamadas que tú puedes al día de hoy. Pero bueno, si estas plataformas te están dando esa mayor posibilidad, vamos a decirlo de alguna manera, entonces, se abona la pluralidad es muy complicado porque hablar de la pluralidad es hablar de qué están diciendo cada una de esas voces. Pueden haber 1000 voces, pero las 1000 voces están diciendo lo mismo. Entonces, pues dices, hay diversidad, hay 1000 voces, pero si esas 1000 voces están hablando al unísono y están diciendo lo mismo todo el tiempo, claramente no habrá pluralidad. ¿Qué pasa? Claramente, al poder abrir
de alguna manera esta interacción a las audiencias, al volverse ellos partícipe de la creación de esos contenidos, ¿no?, que se están posicionando en esas plataformas, pues pareciera que tendría que haber una mayor pluralidad, dado que ellos están teniendo esa posibilidad de hablar, que normalmente en los medios tradicionales está un poco más limitada. No quiere decir que no la haya en su totalidad, pero está un poco más limitada. Ahora viene el fondo. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo los medios tradicionales y qué nos están diciendo estas plataformas? Pues efectivamente, a lo mejor el discurso es el mismo. Y entonces ahí tenemos un problema efectivamente de qué estamos consumiendo, qué es lo que está llegando por medio de las plataformas o los dispositivos digitales, de lo que sea que estamos consumiendo, y qué nos está llegando por medio de los medios tradicionales. Y ahí es donde se vuelve muy importante que no solamente tengamos audiencias empoderadas porque cuentan con un dispositivo mediante el cual pueden hablar, sino necesitamos también audiencias empoderadas porque conocen cuáles son sus derechos, saben que pueden expresarse y saben cómo lo pueden hacer. Y en ese sentido, la alfabetización mediática e informacional es la palabra clave. Claro. O sea, es algo en la que tanto los medios tradicionales como las plataformas y todos los dispositivos y todos los canales que podamos encontrar y portales de noticias deberían de estar hoy en día trabajando. Y en ese sentido se tiene que decir que para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, si me pongo un poco oficial, sí ha sido un tema importante. Nosotros contamos con varios programas de alfabetización mediática porque precisamente creemos en que las audiencias deben de pasar de ser simples espectadores, simples receptores de la información, a ser partícipes y poder exigir en un momento dado si se está tratando, si hay un trato malo en cuanto a el género, en cualquier contenido, tanto en medios tradicionales como en medios nuevos, en nuevos alternativos, plataformas digitales, como puede ser discriminación de cualquier tipo que la vemos, como debe de ser el que cuenten con dispositivos o que tengan herramientas que hagan accesibles los contenidos, tanto en los medios digitales como en los medios tradicionales, para esas audiencias con discapacidad, ¿no? Es un tema que además, si bien los defensores de la audiencia deben de tenerlo muy marcado, no está previsto en ley como alfabetización mediática, pero sí te comento, en México sí existen los derechos de las audiencias, sí hay una obligación de todos los medios públicos, en México son públicos, sociales y concesiones comerciales, todos tienen la obligación, hablando de radiodifusión, ¿sí?, y de televisión restringida, todos tienen la obligación de cumplirlos y todos tienen la obligación de contar con un defensor de las audiencias, que es quien tiene que vigilar y tiene que ser ese mediador entre la audiencia y el que crea el contenido, la pantalla o el radio, para hacer efectivos los derechos y para poder recibir esas quejas de la audiencia y que en consecuencia el concesionario actúe. Aparte de eso, debería estar la alfabetización mediática. Nosotros en Colombia solamente tenemos defensores de audiencia en televisión, no tenemos más. Tuvimos en alguna época en periódicos. En radio nunca se ha tenido. En televisión tenemos ese defensor de audiencias de 9 canales públicos y 3 canales privados, son fundamentalmente. El defensor del televidente en la actualidad en Colombia es el que está haciendo esa orientación. Fundamentalmente, orienta a la audiencia, a su audiencia, a ver televisión y a utilizar los otros medios como ayuda o complemento. Y se viene desarrollando la tarea desde hace unos cuantos años porque es una norma, ¿no?, por supuesto. Sin embargo, les quiero contar que en Colombia la Constitución, en el artículo 20, establece el derecho a la información, es obligación. Y los medios lo manejan, pues, el medio de radio como quiera y el medio de televisión privado también como quiere. El medio público tiene unas características especiales y tiene que ser muy preciso con referencia a eso. Es obligación entregar la información como debe ser y es obligación tener a las audiencias informadas por Constitución Nacional. Aquí todos, ¿eh? Sin embargo, bueno, esa parte yo creo que sería importante. Pero bueno, yo de nueva cuenta, ese es el deber ser. Y se han dado y se ha ganado legalmente en todas estas formalidades y legalidad. Pero no se ha aterrizado, porque la cultura de recepción no se cambia por decreto, ni porque idealmente
y en México, bueno, incluso la Secretaría de Gobernación hace mucho debió haber sancionado, y yo no estoy hablando nada más de los medios públicos, sino también de los comerciales principalmente, pues muchos contenidos, y no ha pasado nada. Y cuando llega a haber quejas o cuando llega a haber pequeños movimientos es exactamente por ejemplo, la campaña de Tecate, una cerveza. No sé si recuerdan. Sí, claro. Entonces, bueno, fue porque las mujeres organizadas protestaron. Las audiencias, pero bueno, tienen que ser muy organizadas y con un alto nivel de conciencia que no tenemos la mayoría de las audiencias. Es vital el papel de las defensorías, sí, es un gran logro el hecho de que nos congreguemos para discutir estos temas, sí, pero yo creo que ante el embate de las nuevas transformaciones, el reto se duplica. Por ejemplo, yo soy defensora de lectores de un medio impreso. Entonces, universitario. Y entonces empezaron a llegar algunos señalamientos de contenido de parte de lectores y lectoras. Y entonces, bueno, mi obligación es revisar y contestar. Llegó un momento en que fueron varias y diversas, y entonces los defensores de audiencias se enfrentan a otro problema. No solamente es la línea editorial, sino además son los reporteros, ya no digamos las audiencias. Me llamó el cuerpo de reporteros para que les explicara por qué les decía eso públicamente. Pues porque sus lectores les están mirando y se deberían de sentir halagados de que están viendo con lupa su trabajo y que no les gusta esto y que tienen razón, y se los he argumentado por qué. Se los he demostrado, no nada más se trata de darles la voz porque quieren quejarse. Y entonces dijeron, pero no sería mejor que usted viniera y entonces antes de que salga el impreso, nos diga si sí va o si no va. Le dije, es que ese no es mi papel. No es mi papel, no puedo estar aquí, yo no soy parte del cuerpo de redacción y demás, ¿no? Pero había incluso una confusión entre los mismos reporteros y molestia. Dije, no puede ser. O sea, ahora no solamente, ya no digamos que pudieras molestar al director, sino ahora a los reporteros, porque les hacen señalamientos, ¿no? Entonces, bueno, es más complicado y me parece que hemos avanzado mucho, pero nos falta muchísimo más. Creo que a partir de lo que comentas, Josefina, y de lo que dijo María respecto a que los medios privados y los medios públicos están obligados a aplicar la ley respecto a los defensores de las audiencias. Sin embargo, sí es importante señalar que pese a que está en la ley, hay omisiones, muchas veces por parte de los propios medios privados e incluso en algunos casos por medios públicos, ¿no? Los medios deberían de tener cierta responsabilidad precisamente en jugar un papel en la alfabetización mediática, y creo que la mayoría de los medios no cumplen ese papel. Es decir, son los defensores los que cargan con la enorme responsabilidad de contribuir no solamente a la alfabetización de la ciudadanía, sino hasta de los propios periodistas, trabajadores de los medios, que muchas veces no entienden el problema o la importancia que tiene precisamente atender los derechos de esas audiencias. ¿Consideran ustedes que hace falta caminar mucho en este tema, es decir, de que los medios asuman esa responsabilidad que les toca de alfabetizar a las audiencias y incluso educarlos en sus derechos, ¿no? De hecho, te quiero comentar que es una pequeña deficiencia que trae nuestra ley. Nunca habló de alfabetización mediática informacional. La emisión que hizo en su momento de los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando salió consulta, contemplaba como una obligación de los concesionarios el contar con programas y herramientas de alfabetización mediática e informacional. Y dentro de la propia consulta, lo primero que brincó fue: te estás excediendo, la ley no lo contempla, no tienes manera de ponerlo, ¿no? Más allá de todo lo que haya pasado con esos lineamientos generales al final, el instituto precisamente, sabiendo que esta es la herramienta fundamental, porque no sirve nada tener derechos si no conocen sus derechos y si no saben cómo hacerlos efectivos, y si no obtenemos audiencias más críticas conforme a lo que están viendo, y que no nada más se queden con el mensaje que le están dando, sino que lo puedan revisar, lo puedan analizar y pueden emitir una opinión propia, que no tiene que ser necesariamente la misma de la persona que está dándolo, o cosas bien básicas, saber que eso que me está diciendo en un momento dado es publicidad.
¿no? Porque hay veces que la publicidad está tan metida dentro del contenido que realmente tú piensas que ese señor le encanta esa marca de ropa y no le encanta, se lo paga, ¿no? Y es un patrocinio, está bien, no es pecado, se puede hacer, incluso lo pueden hacer hasta los públicos, pero hay que decirlo, que la audiencia sepa en algún momento dado que esa persona no es fan de tal cosa porque le están pagando por ello. Fue una batalla que nos costó mucho y que no pudimos lograr, y por eso mismo es que el instituto se autoimpuso esta obligación de llevar a cabo acciones de alfabetización mediática e informacional. Tratamos de hablar con los medios, no fue fácil. Donde hemos encontrado más eco ha sido en los propios defensores de las audiencias, en la asociación que hay mexicana de defensores de las audiencias, que han emitido algunas campañas, ¿no?, con respecto a la alfabetización mediática, pero en sí los medios no han querido abordarlo porque hay un temor, y el temor es, si yo tengo una audiencia, y no digo que la audiencia sea analfabeta, cuidado, porque luego ellos lo han querido voltear a decir, el instituto lo que quiere decir es que somos tontos. No, lo que queremos decir es, tenemos que aprender, todos tenemos que aprender a consumir los contenidos, no nada más en los medios tradicionales, mucho más ahora en estas nuevas plataformas. Y entonces, tú como medio, pues ¿qué te conviene? Te conviene tener una audiencia que no me diga nada, una audiencia que sea feliz o no sea feliz, pero se conforme con lo que yo le doy, que me permita crear y mantener estereotipos de género pues por toda la eternidad, ¿no? Y entonces que la mujer siempre sea la sufrida ama de casa, ¿no? Y el señor siempre sea el que va al trabajo y tiene un puesto muy fuerte, y la telenovela en donde la mujer siempre es la muchacha que aspira a... Su aspiración es llegar a ser la esposa del señor, ¿no? Entonces son estereotipos que nos han ido marcando toda la vida y que muchas veces pues conviene en ciertos, y no, me refería ahorita a un caso muy específico por dar un ejemplo asociado a lo que comentaba Josefina, ¿no? Pero son temas que muchas veces a los propios medios no les ha interesado porque tampoco ven el valor. Y yo creo que sí hay un valor, porque una audiencia que está mucho más entendida de cómo consumir los medios, una audiencia que tiene mucho más claro qué es lo que está viendo, va a demandar más de los medios y va a consumir más medios, porque muchas veces hasta hay un rechazo natural. Yo no voy a telenovelas porque siempre me van a marcar estereotipos o va a haber ridiculizaciones como las pueden hacer sobre ciertos géneros en específico. Entonces, no ven que esta herramienta al final de cuentas puede ser algo provechoso y que deben de tener realmente esa obligación. Y otro lugar donde tampoco hemos logrado tener esa mella, y te quiero decir que hemos tocado la puerta muchas veces, es con la Secretaría de Educación Pública. Creemos que la alfabetización mediática e informacional, y te debo comentar, nosotros nos hemos enfocado mucho a niños y adolescentes, aunque también hemos hecho talleres para padres de familia y para maestros. Creemos que esto tiene que estar reforzado en el aula. Tener una currícula que en el momento que ves cualquier tema lo puedas asociar a un contenido y le puedas enseñar cómo puede aportarle ese contenido y cómo verlo de una manera más crítica, ayuda, claro que ayuda. Creo que el análisis crítico de cualquier tema, no nada más de los medios, eso va a ayudar obviamente a los niños. Es algo que hemos intentado de muchas maneras. Es muy difícil modificar la currícula escolar, es muy difícil tener no tanto a la Secretaría, sino a la otra parte, que es la que al final de cuentas lo va a implementar y es la que lo va a llevar al aula para que lo haga efectivo, porque creemos que ese es un trabajo de todos, es un trabajo de los medios, es un trabajo de los defensores de las audiencias, es un trabajo de las autoridades, como es por ejemplo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero también es un trabajo de los maestros y es muy importante, creo, muy importante, yo soy madre de familia, muchos lo somos, es muy importante como padres de familia saber la importancia que tiene que nuestros hijos sepan consumir no solamente los medios tradicionales, que a lo mejor creemos que los tenemos ya muy masticados, sino todo lo que viene en todas estas plataformas digitales. Entonces, para nosotros es algo 360 grados que nos involucra a todos como sociedad, pero que sin uno de los elementos trabajando en este propósito, creemos que nos va a costar mucho más trabajo y pues efectivamente vemos lejano el momento en el que podamos ver ya realizado estos propósitos. Sí, en el caso de Colombia, pues la ANTV, la Autoridad Nacional de Televisión, hace una tarea
educativa, y los defensores son fundamentalmente los que hacen esa tarea de guía hacia las audiencias. Falta una autorregulación en los otros canales y pues por supuesto en los otros medios. Vemos por ejemplo en la radio se manejan las audiencias, la audiencia se empieza a quejar por las redes y automáticamente le bajan el tono al programa o hacen algo con referencia al espacio, pero no se ve una clara alfabetización sobre cómo consumir, por ejemplo, ese medio de la radio. En el caso de la televisión está sucediendo lo mismo. Se ve que, por ejemplo, los ratings de sintonía afectan a un programa específico, o un programa de opinión, o un programa de telenovela, que son tan acostumbradas en la teleaudiencia colombiana. Y si no da los ratings, automáticamente quitan la novela. Pero no se le lleva a una educación a la audiencia, a cómo consumir esos productos o más o menos indicarle qué es lo que quieren ver, ¿cierto? Cómo lo quisieran ver, a pesar de que llegan una cantidad de quejas y reclamos a los defensores. A los defensores de las audiencias. Sí, yo creo claro. que ahí lo fundamental es el papel del Estado en la regulación de los medios, ¿no? Y en el caso de México, pues es algo que ha fallado, o sea, de siempre, ¿no? Ha tenido instancias desde hace mucho, Secretaría de Gobernación, y ahora desde lo que es el IFT, y no acabamos de ver contundentes o un camino claro en relación a los cuantos años que tenemos de prensa y luego de radio y televisión, y ahora, bueno, las nuevas plataformas digitales, pues muchísimos, ¿no? Pero pues no hay algo contundente, porque no nada más son las audiencias, sino es la regulación que haya para quienes emiten los contenidos. Y quienes emiten contenidos, lo primero que les interesa, definitivamente, pues es el negocio, ¿no? Y Claro. en el caso de los medios públicos, quizá en algunos lugares funcionan bien, no sé todavía cuáles, pero en Hidalgo, por ejemplo, los sistemas públicos de radio y televisión, pues acaban siendo voceros del gobierno en turno. Es más, ni siquiera pasa por la mente la idea de autonomía o de servicio a la sociedad, sino al funcionario en turno. Desconozco la realidad del resto de los estados, pero bueno, hablo particular del caso concreto que tengo cercano. Sí, Pero quiero aclarar más una cosa, porque lo dijo Josefina, que quien está encargado de sancionar todo ese tema en contenidos es Gobernación, no es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Digo, por la omisión que dices, esa omisión recae quien regula esa parte, por ejemplo, toda la sanción que tiene que ver con temas de violencia de género, violencia contra la mujer, que al final de cuentas entra de todo género, es Gobernación. Toda la parte de sanción de contenidos audiovisuales, así quedó en la ley, ¿sí? Hizo una repartición un poco bizarra, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera, de qué le tocaba a cada uno, y pues esa parte no quedó en el instituto. De hecho, tienen hasta obligación de emitir lineamientos para cómo hacer la publicidad para los niños, lineamientos que al día de hoy no han existido, ¿no? Pero sí lo quiero aclarar, como dijiste ahora con el IFT, sí no es algo que recaiga en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero en todos nuestros países, fundamentalmente, quien controla los medios de comunicación es el Ministerio de Comunicaciones, el que tiene que ver con las telecomunicaciones. Yo creería que aquí fundamentalmente debería estar muy pegado con los nuevos cambios, las nuevas tecnologías y con todo el desarrollo de los medios de comunicación, el Ministerio de Educación. Debería tener un aporte fundamental en todo lo que se desarrolla. Inclusive le quedaría mejor a la academia y al Ministerio de Educación manejar, por ejemplo, la programación indirectamente, no digo yo, pero tener unas cláusulas, unas normas, unas cosas específicas para manejar programación de televisión que a veces o en muchos de nuestros países no es apta para educar ni en horarios específicos para educar, y que sin embargo los medios privados o los medios que ganan el dinero con la televisión lo hacen, y no hay un ministerio que los sancione y les diga no pueden pasar esta serie, no pueden transmitir en este horario, a pesar de que hay una norma general. Es decir, todas las leyes están escritas, todas las normas están ahí, pero se hacen cumplir en nuestros países. Estamos viendo que sucede en México, que no se... En Colombia también no... Pues tiene que ver con la cultura, pero, ¿no? pero la educación es fundamental.
es fundamental. El Y la ley Ministerio de contempla, Educación ¿eh? debería estar metido sobre todo con todos estos avatares, es que tenemos una cantidad de cosas nuevas. Si vemos que los jóvenes están yendo a las plataformas a ver lo que quieran, tenemos que tener otro sistema o modificar nuestras producciones para atraerlos. Por ejemplo, lo que les decía, si el deporte es tan importante, por ejemplo, en Canal Capital se transmite especialmente deportes de Bogotá. Entonces hay hay un torneo de fútbol que se da en un estadio pequeñito y es tradicional, donde han surgido varios grandes deportistas y representantes del fútbol que se llama el Olaya. Eso lo transmite. Y eso tiene una sintonía específica. Cada vez que hay conciertos, como hay, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro, se transmiten los grandes conciertos como el Festival de Salsa al Parque o el Rock al Parque, o todos esos, y tienen una audiencia específica y además atraen a los jóvenes. Entonces necesitamos como tener esa tarea conjunta entre educación y el canal como tal, para ver cómo atraemos a esa audiencia y llevarles cosas que sean de su agrado y que sean beneficiosas para ese público. Y yo diría más abonar para crear audiencias críticas, y pasa Claro, también. por los jóvenes, ¿no? Nosotros traemos inercias muy fuertes, ¿no? Yo digo nuestra cultura televisa, porque somos telenoveleros de muerte, pero pues yo creo que eso, pues aprovechar la potencialidad de estas plataformas digitales para destejerlo y para ofrecer nuevas visiones, pero es sociedad. Sí, Yo creo que y es el análisis, contenido, por no el ejemplo. género. O sea, por ejemplo, yo creo que la telenovela per se, la telenovela no es mala. El problema es qué contenido le das a la telenovela. Hemos tenido grandes telenovelas históricas, por ejemplo, ¿no? Que pues no es malo. El género, creo que los géneros en su totalidad y en cualquiera de las plataformas como tal no son malos. El problema es qué carnita lleva ese género. Estamos acostumbradas a una telenovela con una cierta carnita, ¿no? Y es la que se ha acostumbrado la audiencia. ¿Y cómo le podemos dar la vuelta, efectivamente? ¿Qué dice el medio? Pues es que porque también no creas, o sea, el medio no es tonto. El medio programa lo que más audiencia le da. Sí, claro. Y si es lo que más la audiencia le da, es que eso es lo que quiere ver la audiencia. ¿Sí? Esa es nuestra realidad. Si la audiencia está bien o está mal, pues eso ya será otro que hacer, pero es lo que quiere ver la audiencia. ¿Cómo le puedes dar la vuelta? Pues sí, si tienes una audiencia que es más crítica, que deja de ver ese tipo de contenidos porque quiere otra cosa mejor, pues los medios se van a ver obligados, obviamente, a dar ese contenido, porque el medio va a seguir queriendo tener audiencia. O sea, al medio lo que le importa es tener más oídos, más ojos viendo su contenido, porque cuantos más oídos escuchan su radio, cuantos más ojos ven su contenido, ellos tienen más rating y por ende venden más. Y si hablamos de los comerciales, pues de eso viven. Y si hablamos de los públicos y de los sociales, pues eso debería de ser, es más, su obligación, ¿no? Pero fíjate, luego muchas veces están peleados con el rating. No, con el rating en términos de venta comercial estoy de acuerdo. Con el rating en términos de renta social, es decir, mi contenido, ¿qué le está dando la sociedad? ¿Cuánta gente se está beneficiando con ese contenido? Sí. Yo creo que sí hay una obligación. Entonces, si tenemos una audiencia que efectivamente sale de ese ciclo, y para eso es la alfabetización mediática, y es un trabajo, vuelvo a decirlo, de todos, si tenemos una audiencia, pues al final al medio no le va a quedar de otra, porque el medio incluso, un poquito lo que tú dices, si pasan tal contenido y no tiene rating, cámbiale. Y la telenovela, que era de 300 capítulos, la mataron en 50, ¿eh? O sea, eso no les da empacho, porque no van a seguir produciendo algo que no les está dando rating. Y eso va para todos los medios. Entonces, si tú tienes una audiencia que deja de querer esa historia de la muchacha que se enamora del patrón y que llega a ser la patrona, ¿no? Pero si fíjate, María, llegas a ese punto, ellos van a dejar de producir pero ese fíjate, contenido. María, las transformaciones en cuanto a contenidos no surgen porque no podemos crear audiencias críticas, surgen a partir de la misma empresa. ¿Dónde ha visto caer Televisa y la TV Azteca sus ratings? No por las audiencias, sino porque hay nuevos formatos como las OTTs,
No, pero porque las audiencias se van. Y entonces, pero porque la audiencia se va, porque la audiencia se está yendo no a ver, porque si no, ciertas plataformas que ofrecen telenovelas serían las que se estarían llevando la audiencia, pero no se la están llevando, se las están llevando plataformas con contenidos distintos. Pues o sea, entonces, no, sí. Y si no, ponte a ver, y una famosa plataforma, cuyo nombre no voy a decir, que lo sacaron para sacar todas las telenovelas del mundo mundial, no ha sido un éxito. Sin embargo, las plataformas que presentan otros contenidos sí lo son. Entonces, sí hay una búsqueda de otro contenido. Pero no es por la educación mediática, ni por las audiencias críticas, sino por otra empresa. No, bueno, no lo creo. Porque los jóvenes no nada más consumen, y Netflix. Los jóvenes no nada más consumen contenidos en Netflix. Los jóvenes están consumiendo sus canales de YouTube, están siguiendo a sus youtubers, ven contenidos en Instagram, lo que ellos quieren ver, las historias de... O sea, no están viendo nada más Netflix. O sea, no pensemos nada más en la competencia Netflix, medios tradicionales. Pensemos que en las redes sociales, que es lo que consumen los jóvenes, hay una cantidad de contenidos impresionantes que no nada más son Netflix, y que es lo que ellos están buscando. Y que habrá muchos jóvenes que, aunque no lo quieran reconocer muchas veces, pero por algo existen los ratings y por algo existen las encuestas, siguen consumiendo la telenovela. Y no ven la telenovela que ve la señora en la noche, pero ve La Rosa de Guadalupe, lo que dice, mira cómo se ríen, ¿verdad? La Rosa de Guadalupe, lo que dice el dicho, ¿no? O sea, a cada quien su santo, claro que sí. Y son contenidos distintos, no es el formato de la telenovela, y les está dando un contenido que ellos están buscando, ¿no? Y si tú quieres aprender cómo se hacen las aguas locas, pues ve La Rosa de Guadalupe. ¿Quieres saber cómo ponerte borracha y que no te lo noten en el aliento? Ve La Rosa de Guadalupe, ellos lo saben, lo han visto. Pero indiscutiblemente, indiscutiblemente... ¿Les gusta La Rosa? Qué fuerte, indiscutiblemente la creatividad es muy importante. Hay que tener OTT, hay que hacer que la televisión, que el medio se baje, hay que, por ejemplo, tenemos casos en Colombia como una emisora muy importante, una cadena radial, que ha hecho que, por ejemplo, en radio son 10 minutos de entrevista, pero el personaje daba para 20. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pasan toda la entrevista a su página web. Entonces la persona puede escoger si ve o escucha toda la entrevista de los 20 minutos, o solamente fueron suficientes los 10 que pasó al aire. O, por ejemplo, la combinación del medio con televisión es indiscutible, a pesar de que es radio, lo tiene que combinar con televisión. Y entonces no sabían cómo estaba el personaje después de la operación, e inmediatamente le dicen, le vamos a tomar todas las fotos y grabamos el video completo y ustedes lo van a poder ver. Tenemos que llamar a las audiencias a cosas esas creativas, de decirles, en la radio no se ve, ahora sí se ve. La radio se escucha, pero ahora usted la ve y la escucha. Entonces es como combinar ese tipo de cosas en donde podamos tener, por ejemplo, espacios en televisión cortos para que una persona lo pueda ver en su tableta o lo pueda ver en su celular. Es decir, le gusta el programa X, pero el programa dura 20 minutos y en 20 minutos ni tengo la internet ni tengo la pila para verlo. Pero sí lo puedo ver en 5 minutos, porque son solamente el programa lo están dividiendo de 5 o 6 minutos. Es como aplicar una serie de cosas para que no se nos vaya todo el público hacia esas nuevas tecnologías, sino las atraigamos. O los atraigamos. Sí, o las vean en esas otras tecnologías. O sea, no está peleada una cosa con la otra, creo. Claro. O sea, creo que tenemos que saber que son complementos en muchos de los casos, y en otros muchos ya están disasociados. O sea, ya hay gente que no volverá a la pantalla. Es más, hay gente que piensa en la pantalla nada más como el aparato televisor, ¿no? Y termina viendo en plataformas el mismo contenido que podría ver en el aparato televisor. Entonces, lo que están satanizando en muchos lugares es el aparato per se. ¿Sí? O sea, lo que no me gusta, yo no veo televisión porque no tengo, y conozco gente que no tiene un aparato televisor en su casa. Oye, pero veo tal cosa. Pero ese canal es el canal, por decirte, las estrellas en internet. O sea, es lo mismo que lo vieras en el aparato televisor, nada más que lo estás viendo en una tablet. Bueno, para esa persona, él te dice, no, yo no veo televisión. Sí lo veo aquí, pero es una plataforma. No, pero es el mismo, o sea, simultáneo.
O te hasta el ponen mismo Netflix, anuncio, o ¿no? te ponen Pero lo Netflix en está la viendo aquí, pantalla ya para gigante. él no ve televisión. ¿Sí? Es cultural y tenemos que conocer todo esto que se está dando porque es hacia donde va la sociedad, ¿no? Porque nosotros ya casi que fuimos. Bueno, nos quedan algunos minutos para cerrar y me gustaría que un minuto que les queda más o menos a cada uno, cerráramos con una conclusión en torno a cómo empoderar a la ciudadanía precisamente con la alfabetización mediática, qué hacer desde las instituciones que están encargadas como el IFT de promover la alfabetización mediática o preocupadas por los los derechos de las audiencias y desde las defensorías cómo empoderar a estos ciudadanos, ¿no? ¿Comienzo yo? Sí. Bueno, me parece que con lo que nos quedamos es que es bastante complejo, que ni siquiera hemos podido aterrizar la cuestión de la formación de las audiencias y la difusión y divulgación de los derechos de las audiencias, cuando vienen todos estos otros fenómenos a complejizar la tarea. Que los medios tradicionales pues tampoco han muerto, ¿no? Contra todo lo que se creía, siguen los impresos y sigue la televisión, por supuesto, fortalecida, y que tenemos un gran reto y que creo que este es un precedente, este Congreso, estas asociaciones como la AMDA, como la OID, y que hay que seguir abonando en ese camino y en esa tarea. Que nos falta muchísimo en cuestiones de fondo porque la cultura es forma y traemos en México, estoy hablando concretamente de México, una inercia terrible de cómo hemos sido educados, reeducados y reatrapados en la cultura televisiva, ¿no? Con monopolios y demás. Entonces es grande el reto. Me parece que los jóvenes tienen que también empezar porque les digo, como les digo a mis alumnos, mañana, por cierto, ya van a ser adultos, ¿no? Ya no tienen 15, ya son universitarios, tienen 20, 20 y tantos, y mañana les van a tener que entrar al mundo real y además les van a pedir experiencia, ¿no? Entonces ya hablar de que acá están los jóvenes, no, ya mañana ellos toman nuestro lugar. Entonces yo creo que mover a esa conciencia de que pasamos una estafeta y que la estafeta que pasamos es de una enorme envergadura, que es crear pues estas sociedades fortalecidas en los derechos para transformar de veras este país y no por una transición o centrar todo en una sola persona, sino tarea cotidiana de todas y todos cada día. Ok, gracias, Josefina. María. Bueno, yo empezaría diciendo que es un tema muy joven para nosotros en México. El reconocimiento de los derechos de las audiencias apenas se dio 2013-2014. Es un tema que todavía vamos muy tarde, sí es un hecho, vamos muy tarde, pero que todavía no se ha terminado de digerir en muchas instancias y de hecho en muchas autoridades que tendrían que estar mucho más involucradas en estos temas y que tampoco han terminado de digerirse por los propios medios, ¿no? No han terminado de entender claramente el cómo transformar todo esto a su favor. Yo siempre pienso en eso, que sí hay una manera en que esto al final puede ser favorable para ellos y que en la medida que lo vean esto va a ser mucho mejor. Ahora bien, considerando que apenas tenemos 4 años con estos derechos, creo que tenemos que fortalecer mucho más a los defensores de las audiencias. Creo que los defensores de las audiencias deben de tener mucho más claro cuál es su papel también. Necesitamos defensores en muchos casos, no digo que en todos, y conozco aquí muchos y no hablaría nunca por ellos, pero creo que hay otros muchos tantos que no han entendido claramente cuál es su función, cuál es su labor, cuál es su obligación para con las audiencias, que piensan que son el defensor de las audiencias, pero se asumen como parte del medio. Entonces no puede ser parte del medio y al mismo tiempo defender a las audiencias. O sea, es algo que es contradictorio. ¿Por qué? Porque siempre vas a obedecer a un jefe. Y yo creo que el defensor de las audiencias se debe única y exclusivamente a las audiencias. Tiene que estar adherido a un sistema, tiene que representar a estas audiencias con respecto a un concesionario, si es un hecho, pero él se debe a las audiencias. Y creo que todavía hay medios en el país que tienen defensores de las audiencias que todavía no tienen muy claro cuál es su papel, cuáles son sus obligaciones con respecto a las audiencias y por ende no pueden hacer muy bien su trabajo. Y por último, el tema de alfabetización mediática. Yo soy monotemática, acabamos de tener un foro, de hecho, el mes antepasado, pues ya septiembre
septiembre, ¿verdad? Precisamente con este tema y siempre que podemos incidir en cualquier plano de la sociedad, no nada más con los medios de comunicación, ya sea con maestros, padres de familia, con líderes de opinión, con respecto a la importancia de la alfabetización mediática, la importancia de contar con herramientas que le permitan a la audiencia saber mucho más de cuáles son sus derechos, pero sobre todo empoderarlos, que sepan cuáles son estos derechos y que sepan cómo hacerlos efectivos, que pasen de ser una audiencia receptora a ser una audiencia crítica, una audiencia no nada más crítica, una audiencia que hace, que esto se da mucho ahora con las plataformas, ¿no? Pero el ideal es que tú tomes la cámara, salgas, hagas tu programa de televisión y regreses con un medio y le digas, aquí está mi programa. O sea, a ese nivel llega la alfabetización mediática e informacional, que estamos muy lejos todavía de llegar a ese lugar, pero bueno, sería el ideal, concientizar mucho más a todos los actores que antes mencionaba, maestros, padres de familia, medios, defensores y autoridades involucradas en todos estos casos, porque no nada más hablando del consumo de contenidos, incluso hablando del consumo de todos estos medios digitales que hoy están, que los niños ya casi intuitivamente te agarran una pantalla de televisión y la hacen así porque piensan que es una tableta, ¿no? Estamos viendo que se está consumiendo contenidos y estas herramientas a edades mucho más tempranas y de manera solitaria. El consumo de los medios tradicionales normalmente es una exposición que se comparte, se hace en familia o con algún otro miembro, mientras que todo lo que hacemos en los dispositivos digitales normalmente se vuelve unipersonal. Entonces, si somos adultos consumiendo unipersonalmente contenidos en Internet, pues no tendremos un problema. Pero si hoy en día ya tenemos niños consumiendo contenidos unipersonalmente por Internet, sin vigilancia de un adulto, sin contar con los mecanismos ni los controles parentales que a lo mejor podemos tener en otros mecanismos, ya tenemos serios problemas para un futuro. Así es. Bueno, un minuto, por favor, Lilia. Menos de un minuto. Yo sí creo que todos los que trabajamos en medios de comunicación, que son tan importantes, que son fueron creados precisamente para unirnos, para generar en nosotros una cantidad de condiciones humanas y específicas y buenas y sanas y paz y todo eso, debemos tener la responsabilidad completa de que estamos creando, al no escucharnos, estamos creando una torre de Babel con diferentes idiomas. Y va a llegar un momento en que tenemos tanto desarrollo tecnológico que vamos a tener a personas independientes y solas en ese medio de comunicación. Tenemos que educar, por eso planteo mucho lo del Ministerio de Educación, para que se apropien de lo que significan los medios de comunicación. Siempre han estado alejados. Siempre han estado alejados. Un medio de comunicaciones es el que los ha dirigido a los medios de comunicación. No, que ahora el Ministerio de Educación se apropie y definitivamente oriente a esas audiencias para, primero, que no se acaben y segundo, para dar una sola información que le sirva a esa comunidad en general. Pues muchas gracias a las tres, Lilia, Josefina, María, por estar en este panel de derechos de las audiencias, los retos que implica ante la llegada y la expansión de las plataformas digitales en este primer panel del 5º Congreso Latinoamericano de las Defensorías de las Audiencias. No quiero despedirme sin antes agradecer enormemente a Gabriel Sosa Plata, quien preside y organizó además este 5º Congreso Latinoamericano. Muchas gracias, Gabriel, por la organización. Y también agradecer, bueno, hay que decir además que Gabriel es defensor de las audiencias del Canal 44, que es el anfitrión de este evento de TV Morfosis en esta ocasión. Y también obviamente agradecer a TV Morfosis por dar el espacio a este 5º Congreso y agradecer a todos los presentes. Esperamos que haya sido de su interés y muy productivo este panel. Gracias a todos.
¿Qué tal, amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan. Observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto Radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de comentarios y sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el defensor. Además de información precisa sobre la Defensoría, informes, documentos normativos, tanto externos como internos, y algo que es muy importante, que es el Código de Ética. Te invito a que me escribas al correo defensordeaudiencia@unam.com. Como audiencia, eres parte fundamental de Radio y de TV UNAM. Las audiencias también son parte del medio.